Pedí justicia a la Santa Muerte por la traición de mi esposo, y ahora me arrepiento de lo que ella les hizo. Pensé que el dolor de que me engañaran era lo peor que podía pasarme, pero ver lo que la niña blanca les hizo me enseñó que hay cosas mucho más aterradoras que una traición. Sé que muchos de ustedes me van a juzgar. Dirán que soy una persona oscura o que lo que hice no tiene perdón, pero les pido que se pongan en mis zapatos solo por un momento antes de escribir su comentario. Mi nombre es Alejandra y vivo en una ciudad pequeña donde todos nos conocemos, lo que hace que la vergüenza sea el doble de pesada. Durante 10 años, creí que tenía el matrimonio perfecto con Luis. Él era mi apoyo, mi mejor amigo y el hombre con el que planeaba envejecer. Pero la vida tiene formas muy crueles de quitarte la venda de los ojos, especialmente cuando la persona que más amas te apuñala por la espalda con quien menos lo esperas. Todo empezó hace unos meses, cuando noté que Luis estaba distante, siempre pegado al teléfono y con excusas tontas para llegar tarde a casa. Pero lo que nunca imaginé es que la otra mujer era Carmen, mi mejor amiga desde la infancia, la mujer que estuvo en mi boda y que cargó a mis hijos. Los descubrí de la peor manera, viendo un mensaje en el celular de él mientras se bañaba, un mensaje que no dejaba lugar a dudas sobre lo que hacían a mis espaldas. Sentí que el corazón se me hacía pedazos, una rabia fría que me recorría las venas y me impedía gritar, porque el dolor era tan profundo que ni siquiera el aire quería entrar en mis pulmones. En lugar de armar un escándalo o llorar frente a ellos, me quedé callada, guardando ese veneno dentro de mí mientras planeaba cómo sacarlo. Yo siempre he sido devota de la Santa Muerte, un secreto que ni Luis ni Carmen conocían del todo, porque ellos siempre se burlaban de esas cosas diciendo que eran supersticiones de gente ignorante. Pero esa noche, mientras ellos creían que yo dormía, bajé al pequeño cuarto de lavado donde tengo mi altar oculto. Allí estaba ella, imponente con su túnica roja, la que protege a los amantes, pero también la que castiga las ofensas al corazón. El aroma a copal y el brillo de las veladoras me dieron una paz que no puedo explicar, pero era una paz peligrosa. Me arrodillé frente a la niña roja y, con las manos temblando, le pedí justicia. No quería que murieran, solo quería que sintieran el mismo fuego que me estaba quemando el alma. Compré una manzana roja, hermosa y perfecta por fuera, y un listón de seda del mismo color donde escribí los nombres de Luis y Carmen con tinta negra. Amarré la manzana con el listón, haciendo nudos apretados mientras visualizaba su traición, y la puse a los pies de mi Santísima. Le ofrecí un cigarro, una copa de tequila del bueno y le prometí que, si me hacía justicia, yo le daría la ofrenda más grande que pudiera pagar. Lo que yo no sabía es que cuando le pides justicia a la niña, ella no lo hace a medias, ella corta de raíz lo que está podrido. Al terminar mi oración, una ráfaga de viento helado entró por la pequeña ventana del cuarto de lavado, apagando todas las veladoras excepto la que estaba frente a la imagen de la Santa Muerte. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna y escuché un susurro en mi mente que decía: tu dolor es mi dolor y su deuda es conmigo. En ese momento supe que algo grande se había puesto en marcha, algo que ya no podía detener aunque quisiera. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era denso, como si las paredes supieran lo que estaba por venir. Luis se fue a trabajar como siempre, dándome un beso frío en la mejilla que me dio náuseas, y yo me quedé mirando la manzana en el altar. Para mi sorpresa, en menos de 12 horas, la manzana que era perfecta empezó a marchitarse a una velocidad imposible. Se puso negra, arrugada y empezó a soltar un líquido oscuro que olía a podrido, a pesar de que el cuarto estaba fresco. Era la primera señal de que la niña ya estaba trabajando mi petición, y aunque sentí miedo, también sentí una satisfacción amarga. Esa misma tarde, recibí la primera llamada. Carmen había tenido un accidente doméstico absurdo. Se había caído por las escaleras de su casa y se había fracturado la mandíbula, justo la parte del cuerpo que usó para mentirme durante tanto tiempo. Me sentí mal por un segundo, pero luego recordé las fotos que vi en el celular de Luis y se me pasó. Fui al hospital a verla, actuando como la amiga preocupada, pero al entrar a su habitación, el olor a podrido de la manzana del altar me llegó de golpe. Carmen no podía hablar, tenía la cara hinchada y llena de cables, y cuando me vio, sus ojos se llenaron de un terror absoluto, como si viera una sombra detrás de mí. Luis estaba ahí, cuidándola, y su cara de preocupación me daba asco. Pero la justicia de la niña apenas estaba comenzando. 2 días después, a Luis lo llamaron de su trabajo, lo acusaron de un desfalco que él no había cometido, pero todas las pruebas estaban ahí, aparecidas de la nada en su computadora. Perdió su empleo de años en una sola tarde y salió escoltado por la policía. Cuando llegó a casa, estaba destrozado, llorando y diciendo que alguien lo quería hundir. Yo solo lo escuchaba en silencio, mientras recordaba el listón rojo apretando la manzana en mi altar. Pero lo peor no fue la falta de dinero o el escándalo legal, lo peor fue lo que empezó a pasar en las noches. Luis comenzó a tener terrores nocturnos, gritaba que una mujer alta y sin rostro lo perseguía con una guadaña para quitarle la lengua. Se despertaba empapado en sudor, con marcas de dedos en los brazos, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. Él no podía dormir, no podía comer, y su piel se empezó a poner gris, igual que la manzana podrida que yo tenía guardada. Carmen, por su parte, tuvo una infección en la cirugía que los médicos no podían explicar. Su boca se estaba pudriendo literalmente. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi petición de justicia se estaba convirtiendo en una tortura lenta. Carmen perdió casi todos sus dientes por la infección y Luis estaba al borde de la locura por la falta de sueño y la paranoia. El dinero que tanto les importaba se esfumó en abogados y medicinas, pero el daño físico y mental era lo que realmente me asustaba.
Una noche, bajé al altar para pedirle a la niña que se detuviera, que ya era suficiente castigo, pero cuando llegué, vi algo que me dejó sin habla. La imagen de la Santa Muerte no tenía su túnica roja, ahora parecía que vestía de negro, y su mirada era más severa que nunca. Intenté quitar la manzana del altar, pero cuando la toqué, sentí una descarga eléctrica que me tiró al suelo. Las veladoras se encendieron solas con una llama azulada y el cuarto se llenó de un zumbido ensordecedor. Entendí que uno no juega con la Santísima. Si pides justicia, tienes que estar dispuesta a ver cómo se ejecuta hasta el final. No es un juguete, no es algo que puedas prender y apagar según tu humor. Luis entró al cuarto de lavado en ese momento, me vio tirada y vio el altar que yo había ocultado por años. Su cara de horror fue algo que nunca olvidaré. ¿Tú hiciste esto?, me preguntó con una voz que apenas era un susurro. Yo no pude mentirle más, le dije que sí, que sabía lo de él y Carmen y que le había pedido a la niña que los hiciera pagar. Luis cayó de rodillas, no para pedirme perdón, sino por el miedo puro que le tenía a la figura que estaba frente a nosotros. En ese momento, la puerta del cuarto se cerró con fuerza y la luz se fue por completo. En la oscuridad, vimos como la guadaña de la Santa Muerte brillaba con una luz propia, y una voz profunda, que parecía venir de todas partes, nos dijo que las deudas de traición se pagan con la paz del alma. Luis empezó a confesar todo, llorando como un niño, pidiendo perdón no solo a mí, sino a ella. Confesó que Carmen lo había presionado para que me dejara y para que le quitara los ahorros de toda nuestra vida. Yo no sabía que ellos planeaban dejarme en la calle. Al escuchar eso, mi compasión desapareció por un momento, pero ver a mi esposo reducido a un guiñapo humano me hacía sentir una culpa horrible. Carmen me llamó esa misma noche desde el hospital, en un mensaje de voz apenas entendible por sus heridas, rogándome que quitara lo que fuera que le había echado encima porque sentía que algo se sentaba en su pecho cada noche para robarle el aire. Pasaron las semanas y la situación no mejoraba. Luis no encontraba trabajo en ningún lado, su nombre estaba manchado en toda la ciudad y la gente nos miraba con desprecio. Carmen quedó desfigurada de la cara y perdió su casa por las deudas médicas. Yo, que al principio quería venganza, ahora vivía en una casa llena de sombras y lamentos. Mi propia salud empezó a decaer, no comía, no dormía, y sentía que la energía de la casa se la estaba tragando la niña. Fue ahí cuando comprendí que la justicia poética no solo afecta a los culpables, sino que también mancha al que la solicita si no sabe manejar ese poder. Un martes por la noche, decidí que no podía más. Me encerré en el altar con una botella entera de tequila, un mazo de flores frescas y mucha humildad. Le supliqué a la Santísima que tomara mi salud o mi tranquilidad a cambio de que los dejara en paz a ellos. Le dije que ya había aprendido la lección, que el odio no lleva a ningún lado y que prefería vivir en la pobreza que ver cómo esos dos seres humanos se deshacían frente a mis ojos. Ofrecí mi propia lealtad de por vida, prometí levantarle un altar público y difundir su palabra si concedía la piedad que yo misma antes había negado. El silencio que siguió a mi súplica fue eterno, pero de repente, sentí una mano fría y huesuda que se posaba sobre mi hombro. No sentí miedo, sentí un descanso profundo, como si me quitaran un peso de 1000 toneladas de encima. Una voz dulce pero firme me dijo: has aprendido lo que es el peso de una vida. La justicia se ha cumplido, pero la piedad es un regalo que tú misma deberás mantener. En ese instante, la manzana podrida en el altar se deshizo en polvo fino, desapareciendo por completo, y el olor a putrefacción fue reemplazado por el aroma más puro a rosas que he sentido en mi vida. A la mañana siguiente, las cosas empezaron a calmarse. La infección de Carmen cedió milagrosamente, aunque las cicatrices en su rostro quedarían para siempre como un recordatorio de su traición. Luis recibió una llamada de la empresa. Habían encontrado al verdadero culpable del fraude y le ofrecieron su puesto de vuelta con una disculpa pública. Parecía que el sol volvía a salir, pero nada volvería a ser igual entre nosotros. Yo le pedí el divorcio a Luis, no por odio, sino porque la niña me había enseñado que yo valía demasiado para estar con alguien que necesitara un castigo divino para valorarme. Luis se fue de la casa con lo poco que le quedaba, y Carmen se mudó a otra ciudad, huyendo de las miradas de la gente y de sus propios demonios. Yo me quedé sola, pero por primera vez en años, me sentía completa. Cumplí mi promesa a la Santa Muerte. Puse un altar grande en la entrada de mi casa, donde cualquiera que pase pueda ver su luz. Ya no me escondo, porque entendí que ella no es maldad, es simplemente la balanza que equilibra el mundo cuando nosotros no podemos hacerlo. Ella me dio la justicia que pedí, pero también me dio la sabiduría para no volver a pedir desde el rencor. Hoy, mi vida es tranquila. Trabajo en una pequeña tienda propia y cada martes le pongo sus rosas rojas y su tequila. A veces, la gente me pregunta por qué soy tan devota de esa figura, y yo solo les sonrío y les digo que ella me salvó la vida. No les cuento los detalles, porque hay cosas que solo se entienden cuando has sentido el frío de su guadaña cerca de tu cuello. Sé que muchos pensarán que soy cruel por lo que les pasó a Luis y Carmen, pero les aseguro que ellos están vivos gracias a que yo misma pedí por ellos al final. Ahora les pregunto a ustedes, que me han escuchado hasta aquí, ¿ustedes creen que fui muy lejos al pedir justicia? ¿O creen que lo que les pasó fue simplemente la cosecha de lo que ellos mismos sembraron con su traición? A veces pienso que si no hubiera intervenido, ellos me habrían destruido a mí. Cuéntenme en los comentarios si alguna vez han sentido que la justicia humana no es suficiente y han tenido que recurrir a algo más poderoso. No se olviden de compartir esta historia si creen que la lealtad es lo más sagrado que tenemos. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera descubierto ese mensaje.
probablemente seguiría viviendo en una mentira, siendo la burla de todos. La Santa Muerte no solo castigó a quienes me dañaron, sino que me obligó a enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. He aprendido que la fe no se trata solo de pedir favores, sino de aceptar las consecuencias de lo que pedimos. Ella siempre escucha, el problema es que a veces no estamos listos para la magnitud de su respuesta. La traición es una mancha que no se quita fácil, pero con la ayuda de la niña, he logrado limpiar mi camino. Luis me escribe de vez en cuando, pidiendo una oportunidad que nunca llegará. Carmen me bloqueó de todas partes, pero sé por conocidos que cada vez que veo una imagen de la Santa Muerte en la calle, empieza a temblar de forma incontrolable. Yo no les guardo rencor ya, el rencor es una cadena que te ata al pasado y yo ya soy libre. Mi altar sigue encendido, recordándome que nunca estoy sola y que, mientras sea leal a mis principios y a ella, nadie volverá a pisotear mi corazón. Gracias por escuchar mi testimonio, espero que les sirva de advertencia y de guía. Espero que mi historia llegue a las personas indicadas, a esas que están sufriendo en silencio por una injusticia. No tengan miedo de acercarse a la niña blanca, roja o negra, pero háganlo siempre con respeto y con el corazón limpio. Ella sabe quién dice la verdad y quién intenta engañarla. Y recuerden, la justicia de la Santa Muerte es perfecta, pero no siempre es cómoda. A veces, para sanar, primero tiene que doler mucho, como me dolió a mí ver cómo todo mi mundo se caía para poder construir uno nuevo, sobre bases de verdad y devoción. Sé que muchos de ustedes tienen sus propias historias con la niña. Me encantaría leerlas en los comentarios, saber cómo ella los ha protegido o cómo les ha dado esa justicia que el mundo les negó. La comunidad de devotos es grande y fuerte, y compartir estas experiencias nos hace entender mejor el inmenso poder de nuestra Santísima. No olviden dejar su amén si creen en su protección y compartan este vídeo para que más personas conozcan la realidad de lo que significa caminar de la mano con la muerte. Ella nos espera a todos al final, pero mientras tanto, nos cuida en el camino. Finalmente, quiero decirles que la vida sigue. El dolor pasa, las heridas cierran, pero la fe permanece. Hoy miro hacia atrás y ya no lloro por lo que perdí, sino que agradezco por lo que encontré, una fuerza que nunca me abandona y la paz de saber que en este mundo, nadie se va sin pagar sus deudas. Que la Santa Muerte los bendiga a todos, los proteja de las traiciones y les dé la sabiduría para elegir siempre el camino de la verdad. Hasta la próxima historia, y recuerden, ella siempre está observando.